Muy bien, pues bienvenidos de nueva cuenta a nuestra sesión virtual de los miércoles, en la que tenemos invitados siempre relevantes en los temas de especialidad. No es de excepción el día de hoy, en que tenemos una invitación especial que le hicimos al doctor Manuel Luis Prieto Magallanes. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí con nosotros conectado, por habernos brindado un poco de tu tiempo. Sabemos que la labor del médico y las actividades y la atención de los pacientes nunca se acaba, pero gracias por permitirnos conectarnos contigo y que nos puedas brindar información sumamente relevante sobre este tema tan importante a nivel mundial, pero como lo comentábamos antes de iniciar, una de las patologías preocupantes y de mayor impacto, que es la insuficiencia renal, que decíamos México desafortunadamente está dentro de las estadísticas más altas de incidencia de este tipo de patología y que realmente genera una problemática grave de salud pública, tanto en la situación de atención como en la economía, como en todas las complicaciones que conlleva tanto personales, familiares y sociales de esta grave enfermedad. Entonces, quiero mencionar que esta sesión va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube, la cual dejaremos en la bandeja de mensajes el enlace para que quien no se haya conectado a tiempo o no haya tenido oportunidad pueda revisar el tema de nueva cuenta en nuestro canal de YouTube de Sociedad Médica, y decirles que la Sociedad de Médicos Adscritos tiene el gusto de recibirlos con el tema denominado enfermedad renal crónica, carga, impacto y desafíos para los sistemas de salud. El doctor Manuel Luis Prieto Magallanes es egresado de nuestra Universidad de Guadalajara como médico cirujano y partero del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Es especialista en nefrología, egresado del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Ha tenido múltiples participaciones en artículos de actualización médica, en presentaciones como ponente. Sabemos que tu currículum es bastante amplio, doctor, a pesar de que eres demasiado joven. Sabemos la gran preparación que tienes y que te ha llevado a dirigir actualmente lo que es la jefatura de nefrología, de la unidad de hemodiálisis y diálisis peritoneal del Hospital Civil de Oriente, de quien ahorita es el doctor. Y bueno, sin más retrasar el inicio de esta sesión, dejo el uso de la voz para ti, doctor, darte la bienvenida y, bueno, sin más, empezamos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, doctor. Al contrario, gracias por la invitación y muy honrado de participar. Bueno, debo reconocer que este probablemente no sea la charla más glamorosa para un nefrólogo. No vamos a hablar de nuevas terapias, no vamos a hablar de biomarcadores ni de casos extraordinarios, porque mientras nosotros discutimos avances terapéuticos cada vez más sofisticados, la carga de la enfermedad renal crónica continúa creciendo. Los sistemas de salud se enfrentan a una demanda cada vez mayor de terapia de reemplazo renal. Miles de pacientes llegan tarde al nefrólogo, ¿sabe? Y por eso, aunque este tema pueda parecer menos atractivo que otros dentro de la nefrología, probablemente sea el más trascendente para el futuro de nuestros pacientes y desde luego de nuestros sistemas de salud, ¿no? Así que, bueno, existe una expresión en inglés que pudiéramos traducir como el elefante en la habitación. Se refiere esto a un problema enorme que es evidente para todos, pero del que nadie habla o nadie le presta suficiente atención. Y precisamente la enfermedad renal crónica es esto para los sistemas de salud modernos. En esta ilustración, el elefante representa a la enfermedad renal crónica y observemos que pues es el personaje más grande en la escena, ¿no? Comparte espacio con
con otras enfermedades que tradicionalmente han ocupado mayor atención mediática, financiera y política, ¿no? Durante décadas y décadas hemos hablado de cáncer, de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, de enfermedades respiratorias, de trastornos neurológicos y desde luego que todas son importantes. Sin embargo, silenciosamente, la enfermedad renal crónica ha seguido creciendo hasta convertirse en lo que es hoy. Y hoy es, hablando de números, 850 millones es un número que, por lo menos a mí, no me cabe en la cabeza. Para mí es un número abrumador. Y pues esta es la cantidad de pacientes que se estima que viven con enfermedad renal crónica en todo el planeta. Y para que entendamos más o menos qué significa, estamos hablando de que 1 de cada 10 personas en el mundo tiene enfermedad renal. Más de 1 de cada 10, inclusive en Jalisco. Lo preocupante es que una muy buena parte de estos pacientes no saben que tienen enfermedad renal crónica. Si no saben los pacientes porque no se estudia, no lo ven, mucho menos lo sabemos nosotros. Por lo tanto, esto es un estimado únicamente. La enfermedad renal crónica ya es la 10ª causa de muerte en el mundo. Esto no va a parar. Para 2050 se estima que pudiera ser la 5ª causa de muerte a nivel global. Y desde 1990 hasta el 2024 aumentó un 33%. Así que esta tendencia seguirá próximamente. Y es que el impacto de esta enfermedad va mucho más allá de ser un número en la estadística. Es un efecto dominó que lo toca todo. Toca la vida, que es lo más importante para las personas, y también toca la economía de las familias y de los países. Inclusive, como veremos más adelante, toca también mucho el tema del medio ambiente. Y para mí hay una cita que es importante en los escritos a lo largo de los años, que dice que la carga de los síntomas es comparable o superior a la de una neoplasia maligna terminal. Es decir, el sufrimiento es igual que tener un cáncer terminal, y esto es para mí durísimo. Y esta situación también lo vemos en la discapacidad que provoca. Ya dijimos, en menos de 30 años ha pasado de ser la causa número 29 de discapacidad a ser la 18. Y desde luego está el tema económico. ¿Por qué? Porque una sesión de hemodiálisis en Guadalajara o en la zona metropolitana de Guadalajara, por más baratita que la encontremos, está en 1,200, 1,500 pesos. Una persona con necesidad de terapia de reemplazo renal requiere mínimo 3 sesiones por semana. Son ahí 4,000 pesos por semana, que si lo multiplicamos al mes son cerca de 16,000 pesos que solamente se tiene que gastar una persona en diálisis. No contamos con el tema de que deben de llevar una dieta, el tema de que deben de tomar otros medicamentos que de igual manera son costosos, y de que deben de tener un sistema de transporte en el cual también se gasta mucho dinero. Esto es muy relevante en países con ingresos bajos o medios, porque el tratamiento puede literalmente arruinar a las familias y meternos en un círculo vicioso desgraciadamente, de pobreza, del cual es muy difícil salir, porque la manera de salir es teniendo un trasplante. Y el trasplante de por sí es caro, ¿no? Entonces, vean cómo en México, en la causa de muerte, pasó de ser el lugar 12 a ser el tercer lugar de causa de muerte en México.
y en pérdida de años de vida saludables pasó de ser el lugar 14 a tener ya la medalla de plata. Y actualmente México tiene la tasa de pérdida de años de vida saludables más elevada por todas las subcausas de enfermedad renal crónica. Este mapa muestra la tasa de mortalidad atribuible a la enfermedad renal crónica por cada 100,000 habitantes a nivel mundial. Lo primero que llama la atención es que esta enfermedad ya no es un problema exclusivo de países desarrollados. Por el contrario, las tasas más elevadas de mortalidad se concentran principalmente en regiones de ingresos bajos y medios. Observemos una carga importante de enfermedad en el África, en Medio Oriente, desde luego Centroamérica y algunas regiones de la América Latina en general. Y pues esto refleja una combinación, digamos, de factores como, desde luego, una alta prevalencia de diabetes e hipertensión, pero también un diagnóstico tardío, un acceso limitado a tratamientos nefroprotectores y en muchos casos un acceso ineficiente e insuficiente a terapias de reemplazo renal. Así que, pues México aparece dentro de los países con una mortalidad considerablemente superior a la que observamos en nuestros vecinos del norte o inclusive en gran parte de la América Latina. Entonces, esto pues evidencia que la enfermedad renal crónica es un problema prioritario de salud pública en nuestro país. Tenemos pues además otro problema, que es que una de las principales causas por la cual pasa desapercibida es que la enfermedad no da la cara en las etapas iniciales, es silenciosa y al ser silenciosa y de lenta progresión, pues la vamos a detectar obviamente y vamos a ver la punta del iceberg en las etapas finales de la enfermedad renal crónica. Recordemos, la enfermedad renal crónica se clasifica en 5 etapas, del grado 1 al grado 5 por la tasa de filtrado glomerular y posteriormente una clasificación por la albuminuria, pero las etapas iniciales no duelen, no molestan y la gran mayoría de nuestros pacientes llegan a urgencias cuando ya nuestro margen de maniobra para actuar y prevenir la progresión es imposible, es muy baja nuestra margen de maniobra y es inminente recurrir a las terapias de reemplazo renal. Y el tratamiento que mantiene con vida a millones de personas, pues tiene un impacto medioambiental altísimo. Es un proceso que necesita grandes cantidades de agua, de energía y que además genera toneladas y toneladas de residuos plásticos cada año. Nada más por poner un ejemplo, una terapia de hemodiálisis para un paciente, una sesión de hemodiálisis de 3 horas, requiere de 300 a 500 litros de agua. Un agua que desde luego viene del municipio, pero no podemos confiar en el agua del municipio, sino que tenemos que tratarla con una ósmosis que va a requerir energía y que también va a dejar contaminación. Así que esto pues es para mí también un tema importante porque a medida que se intensifica el cambio climático y que se pone sobre la mesa este tema en la discusión, pues aumenta la presión sobre los sistemas de salud para actuar, para reducir la huella de carbono. Y obviamente para lograrlo eficazmente es importante comprender con qué contamos y, acorde a saber con lo que contamos, identificar en dónde tenemos mayores problemas. Este es un estudio de muchos que hay, ¿no? Pero se comparan las 4 modalidades de
de terapia de reemplazo renal, que nada más a grandes rasgos es la hemodiálisis en clínicas, la hemodiálisis a domicilio, la diálisis peritoneal continua ambulatoria, que es a grandes rasgos el paciente se le coloca el catéter Tenkov en la cavidad peritoneal y el paciente durante la noche, antes de dormir, se conecta y durante la noche una máquina va haciendo los recambios para que cuando el paciente despierte se desconecte y se olvide de la diálisis el resto del día, pueda hacer sus actividades. Y tenemos la cuarta, que es la diálisis peritoneal continua ambulatoria, que de igual manera, a grandes rasgos, es que el paciente a las 8 de la mañana se introduzca el líquido dializante, se lo deje en la pancita 4 horas, a las 12 se drene ese líquido que ya va lleno de toxinas y de agua y se infunda líquido nuevo. Y esto se tiene que hacer 4 veces al día. Entonces se observó que la terapia que más contamina es la hemodiálisis en clínicas. Y esto no solamente es por el tema del agua y todo, sino debido al impacto que genera el desplazamiento del paciente. Recordemos que la gran cantidad de clínicas de hemodiálisis que tenemos, las tenemos dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, y habrá pacientes del interior del estado que tengan que trasladarse horas para poder llegar a su clínica. La terapia que resultó ser un poco más verde es la diálisis peritoneal continua ambulatoria. ¿Y qué creen? Pues que en América Latina la modalidad que más utilizamos pues es la hemodiálisis, ¿no? Desde luego es más costosa y es más contaminante, pero ahí tenemos que identificar qué nos está faltando a los nefrólogos para poder dar más diálisis peritoneal. Múltiples factores. Desde luego, la falta de nefrólogos, desde luego la falta del personal capacitado de enfermería para poder capacitar al paciente y que se haga el tratamiento de manera domiciliaria, y las faltas de políticas de salud y de apoyo financiero. ¿Por qué? Porque la diálisis peritoneal es una terapia que tradicionalmente es institucional. En el medio privado, pocas veces, o diría ninguna, se ofrece al paciente. Entonces, eso es importante. Y dentro de la institución, el paciente que llega ya con requerimiento de terapia de reemplazo renal no quiere tener diálisis porque el vecino ya le dijo que va a cargar una bolsa, ya le dijo que miles de mentiras, y a lo mejor a los nefrólogos nos hace falta paciencia para poder explicarles mejor a los pacientes que esta también es una excelente terapia de reemplazo renal. Así que tenemos este problema y luego tenemos el problema de que en Latinoamérica las tasas de trasplante varían mucho. Sin embargo, vean cómo en Jalisco y en Aguascalientes, que nos cosemos aparte, tenemos 62 trasplantes por millón de personas, que es un número, pues bueno, ¿no? Sin embargo, hay un desafío en el crecimiento del trasplante, porque a pesar de que el trasplante es factible y que en el Hospital Civil, en el IMSS, está disponible, su tasa de crecimiento aún no es lo suficientemente rápida para compensar el creciente número de pacientes que tenemos en lista de espera de trasplantes y mucho menos para reducir el número de pacientes en hemodiálisis. En este mapa, pues, tenemos la distribución de la tasa de nefrólogos por millón de personas. Vean cómo en la Europa occidental, en Estados Unidos, y un ejemplo para mí muy importante, en América del Sur, pues tienen una mayor tasa de nefrólogos por millón de personas. En México, ahí estamos, pero en México nos enfrentamos a otro problema, que es que
La tasa nacional de nefrólogos es de 9.1 nefrólogos por millón de personas, pero estas tasas varían acorde al estado y acorde a la región, porque la gran mayoría de los nefrólogos estamos en Ciudad de México, zona metropolitana de Guadalajara, zona metropolitana de Monterrey. En el resto de los estados están un poquito más reducidos, y además de este desajuste entre la carga de nefrólogos y la carga de enfermedad por estados, pues sabemos que, por ejemplo, en Jalisco, si todos estamos en la zona metropolitana de Guadalajara, difícilmente hay quien atienda a los pacientes del norte del estado, de las costas, del sur. En los altos, pues, hubiera algún poco más de nefrólogos, pero bueno, tenemos este desajuste. Así que, pues, el objetivo es muy claro, muy concreto: conseguir que la OMS reconozca a la enfermedad renal como lo que es, una de las principales enfermedades no transmisibles, y que se ponga en la lista junto con el cáncer y las enfermedades del corazón. Se ha logrado, se han dado pasos agigantados. El año pasado, en febrero del año pasado, ya se puso este tema a discusión, y que nadie piense, desde luego, que es solo algo simbólico o algo que se da en un papel. El hecho de que te incluyan en esta lista significa más dinero para investigar, más campañas de concientización y, desde luego, mejores políticas de salud. La falta de priorización de la enfermedad renal crónica probablemente también refleja una tendencia que se tiene en el ámbito médico y en el ámbito social de pensar que la enfermedad renal crónica es diálisis y trasplante. Es una visión nihilista de que no existe un tratamiento para la enfermedad renal crónica. Pero actualmente, diría el doctor Jonathan Chávez, es el mejor momento para ser nefrólogo. ¿Por qué? Porque ahora más que nunca, los riesgos de progresión y los riesgos de tener un evento cardiovascular o de muerte se pueden reducir de manera muy importante con la adición de nuevas terapias a los estándares que ya teníamos previamente. No obstante, a pesar de que la evidencia es muy convincente de sus beneficios, la adopción de estos agentes sigue siendo subóptima en todas las partes. Desde hace muchos años, pues, sabemos que existen guías claras que están basadas en evidencia y describen objetivos de presión arterial, objetivos de glucosa en los pacientes con diabetes, y objetivos también propios en el manejo de la enfermedad renal crónica y sus complicaciones. Eso lo sabemos desde hace décadas, que hay terapias específicas dirigidas a reducir la albuminuria. Los primeros fueron los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y ECA-YARA2. Pero en diversos estudios hemos visto que, a pesar de que esto ya tiene décadas, probablemente 20 años, desde su aprobación para su uso, el uso de estos agentes se sigue manteniendo en un 20-40%. Algunos reportes indican que inicialmente, en los últimos tiempos, el apego es de un 70% al inicio o al diagnóstico de la enfermedad, pero que a los 3 meses solamente el 40% de los pacientes continúan estos medicamentos. Mencionar también el advenimiento de los ISGLT2, que cuando se añaden a la terapia estándar que ya teníamos con los IECA-YARA2, en pacientes con enfermedad renal crónica con o sin diabetes, confieren, pues, una protección adecuada, algo que no tenía precedentes, ¿no? Y actualmente hay nuevos agentes que se están incorporando a digamos, a este arsenal terapéutico,
para pacientes con enfermedad renal crónica. Sí, desde luego, en diabetes tipo 2, como la finerenona, los antagonistas pues no esteroideos del receptor mineralocorticoide, que han mostrado pues ya beneficios respecto a la reducción de los eventos cardiovasculares y muerte con la prescripción conjunta de los otros medicamentos, y los medicamentos de moda, ¿no? Que son los GLP-1, inhibidores de aldosterona sintetasa, incretinas duales triples. Así que contamos ya con las herramientas, pero el desafío urgente ahora es mejorar el acceso a estas opciones de tratamiento que tenemos, a su adopción, a la adherencia y a su implementación constante para salvar vidas. Y esto es aún más importante en regiones en donde la terapia de reemplazo renal, es decir, hemodiálisis y diálisis, no es accesible. Y estos medicamentos pueden representar la única opción de salvar una vida. Así que, pues bueno, no es la falta de evidencia científica, sino la dificultad para llevar este conocimiento y estas evidencias a la práctica clínica cotidiana. Desde luego, las políticas de salud constituyen la base para proporcionar una atención óptima, permiten el uso racional de recursos, orientan el financiamiento, desarrollan infraestructura, pero muchos países carecen de estrategias nacionales para la detección y el manejo de la enfermedad renal crónica. Después tenemos que los sistemas de salud frecuentemente no cuentan con recursos diagnósticos básicos, ni medicamentos esenciales, y tampoco personal capacitado para poder atender este problema. Y además, el financiamiento y la organización de la atención favorecen mucho al tratamiento ya de una enfermedad avanzada en lugar de enfocarse en la prevención y el diagnóstico oportuno. Y finalmente, pues existen problemas de información clínica, de comunicación, que dificultan la coordinación entre profesionales y los niveles de asistencia. Por ejemplo, o sea, si un cirujano ve una creatinina en un paraclínico prequirúrgico, pues ve la alteración de la creatinina y lo que hace es suspender la cirugía en lugar de enviarlo al nefrólogo. ¿Y por qué hace esto? Pues porque tiene 10 cirugías más que hacer antes que esta. Recordemos que los pacientes tienen, los pacientes con enfermedad renal crónica tienen derecho a enfermarse de cualquier otra cosa, tienen derecho de tener cáncer, tienen derecho de que se le piquen las muelas, tienen derecho de tener muchas más problemas y no solamente la necesidad de diálisis. ¿Y qué pasa? Que el desconocimiento, la desinformación hace que el resto de los profesionales de la salud que no son nefrólogos discriminen a estos pacientes. Así que debemos de cerrar esta brecha de conocimiento, que existe entre el conocimiento y la implementación de nuestro conocimiento, que va a requerir un enfoque integral que involucre autoridades sanitarias, a los profesionales de salud, todos, porque todos vemos creatininas en la consulta, también a los pacientes y a la comunidad. Solamente así vamos a poder garantizar una atención equitativa, basada en evidencia, desde luego, para poder mejorar nuestros resultados. La pregunta, insisto, ya no es qué debemos hacer para prevenir, eso ya lo sabemos, la evidencia existe. La verdadera pregunta ahora es cómo lograr que estas intervenciones pues lleguen a todos los que lo necesitan. Y ha habido esfuerzos, por ejemplo, lo que pasa con el grupo del doctor Cueto Manzano, que desarrolló el PRONAM de enfermedad renal crónica, que es un instrumento resumido, de fácil consulta, basado en evidencia científica,
que nos ayuda a disminuir esta variabilidad de la práctica clínica sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad renal crónica en el primer nivel de atención, entendiendo que por más especialistas que seamos, probablemente seamos nosotros muchas veces el primer contacto de pacientes con otra patología. Además, pues existen desigualdades en el acceso a terapia de diálisis. Aquellos pacientes que tienen seguridad social, pues tienen un mayor acceso a diálisis, pero los que no tienen seguridad social tienen un problema mucho más grande y esto se refleja en la mortalidad de los pacientes. Se mueren más aquellos pacientes que no tienen seguridad social por falta de acceso a terapias dialíticas. Este estudio de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, también encabezadas por el doctor Cueto Manzano, muestra que varios países de Latinoamérica han desarrollado programas nacionales de salud renal con estrategias dirigidas a poblaciones de riesgo, pacientes ya con enfermedad renal crónica, pero un aspecto particularmente interesante es que algunos países han ampliado todavía más este enfoque, más allá de los factores de riesgo tradicionales. Para mí, el mejor ejemplo es Uruguay, en donde en Uruguay el tamizaje de la enfermedad renal crónica está dentro de los exámenes médicos que son obligatorios a la población trabajadora. Entonces, esto permite identificar casos tempranos de enfermedad renal crónica y esto a la postre nos ayudará a preparar al paciente para recibir una terapia de reemplazo y después a reducir la mortalidad asociada a la enfermedad renal crónica. Así que bueno, esto nos deja una enseñanza importante que es que si solamente buscamos enfermedad renal crónica en pacientes con diabetes o hipertensión, que son los factores de riesgo tradicionales, inevitablemente vamos a dejar sin diagnóstico a las personas que desarrollan enfermedad renal por otras causas. Y esto vamos a ver que cobra mucha relevancia en regiones donde existen enfermedad renal crónica de etiología no tradicional, como las observadas desde luego en Centroamérica, en la zona de Nicaragua y El Salvador, con la nefropatía mesoamericana o de etiología incierta, y posiblemente en algunas regiones de México como Jalisco. Sin embargo, a pesar de la magnitud del problema, México no tiene un programa nacional de salud formalmente establecido, ¿no? Que ha habido avances desde luego, desde luego. Así que, pues bueno, existe una necesidad de estrategias de detección más amplias que se vuelven más evidentes cuando analizamos las causas de la enfermedad renal en nuestra población. Y comencemos con la principal causa identificada de enfermedad renal crónica, que es la diabetes tipo 2, ¿no? Aquí observamos la distribución de la carga de la enfermedad atribuible a enfermedad renal crónica secundaria a diabetes tipo 2. Vemos que los colores más intensos, en tonos naranja, representan una mayor contribución de esta entidad a la mortalidad total en cada región. Y como era de esperarse, pues desde luego la diabetes continúa siendo la principal causa identificada de enfermedad renal crónica en prácticamente todos los países de nuestra región, y en México representa el 0.92% de toda la carga de enfermedad. Después en Jalisco representa el 1%. Entonces, Jalisco se comporta de manera similar al promedio nacional. Nuestro estado no muestra una desviación particularmente marcada respecto al resto del país, y esto es congruente con lo que ya de antemano conocemos, que la diabetes es un problema epidemiológico grave. Sin embargo, cuando analizamos la enfermedad renal crónica atribuible a causas no especificadas, el panorama cambia de manera importante.
Este mapa, pues, muestra la proporción de la carga de enfermedad renal crónica por causas no especificadas. En México, el 1.08%, en México, la enfermedad renal crónica por causas no especificadas representa el 1.08% de toda la carga de la enfermedad relacionada con mortalidad. Sin embargo, hacemos suma al mapa y nos vamos a Jalisco. En Jalisco esta proporción alcanza el 1.77%, es decir, aquí sí hay una variación respecto al promedio nacional. Y este hallazgo es relevante porque sugiere que en Jalisco existe una carga desproporcionadamente alta de enfermedad cuya etiología no está completamente dilucidada y no se explica totalmente por la diabetes o la hipertensión. ¿Esto a qué nos obliga? Pues a fortalecer vigilancia epidemiológica y desde luego a mejorar nuestros registros clínicos, ¿no? La pregunta que surge sería, pues, ¿qué está explicando esta carga adicional de enfermedad renal en nuestra región? Perdón. Esta figura representa el concepto de curso de vida de la salud renal, que tradicionalmente hemos pensado que es un problema de adultos que surgen con la diabetes y la hipertensión, y hoy sabemos que no, que inicia desde mucho antes del diagnóstico y desde antes del nacimiento. En el eje vertical observamos una reserva biológica renal representada por la cantidad de nefronas que tenemos, y todos los individuos experimentamos una pérdida gradual de la función renal con el envejecimiento, pero la diferencia radica en la velocidad con la que ocurre este descenso. Así que la primera idea es que la salud renal se determina desde etapas tempranas. El primer determinante, pues, es la dotación de nefronas al nacimiento. Hay factores de prematurez, de bajo peso al nacer y diversas exposiciones que condicionan con cuántas nefronas voy a nacer. Así que algunos individuos inician la vida con una reserva renal mayor y hay otros que ya tienen una reserva limitada desde el primer día del nacimiento. La segunda idea es que la enfermedad renal crónica es el resultado de exposiciones acumulativas a lo largo de la vida que van apareciendo y que pueden acelerar o desacelerar la pérdida de la función renal. La figura muestra varios de ellos: el acceso al agua potable, un descanso adecuado, prevención de infecciones, actividad física, detección temprana, desde luego. Pero fíjense cómo prácticamente no te tiene que pasar nada en la vida para que preserves una función renal adecuada, ¿no? Así que la tercera idea es la importancia de la intervención temprana, que en la línea amarilla, en la parte superior, representa una persona con un menor riesgo al nacimiento, hábitos saludables y un acceso temprano a intervenciones preventivas. Y aunque exista una disminución fisiológica de la función renal, pues esta persona va a mantener una mejor calidad de vida durante más tiempo. En contraste con la línea roja, que representa a individuos que tienen una mayor susceptibilidad al nacimiento. Se combina con estilos de vida desfavorables e intervenciones tardías, y en ellos la pérdida de la función renal es mucho más acelerada y se va a asociar a incapacidad, peor calidad de vida y muerte prematura. Así que debemos de entender la multifactorialidad de la enfermedad renal crónica. Y para conocerlo, pues necesitamos hacer estudios epidemiológicos locales. Un ejemplo muy importante al aceptar la multifactorialidad de la enfermedad renal crónica es el ejemplo del grupo de Aguascalientes con el doctor Arreola Guerra. Este estudio evaluó más de 500 adolescentes
que son aparentemente sanos en una comunidad rural de Aguascalientes, si no mal recuerdo es Calvillo, en donde en esta región desde hace varios años se ha identificado que las personas jóvenes se enferman de los riñones. No buscaron enfermedad renal crónica avanzada, buscaron un marcador temprano que es la albuminuria persistente y encontraron que 3.7% de los estudiados presentaban esto. Estos adolescentes con albuminuria se estudiaron y vieron que tenían riñones más pequeños que los controles y tenían además evidencia histológica de glomerulomegalia y algunas alteraciones en los procesos podocitarios. Es decir, no estaban identificando simplemente una alteración transitoria en el laboratorio, estaban detectando daño ya estructural desde etapas muy tempranas en la vida. Así que cuando hablamos de la detección temprana, solamente pensamos en pruebas de tamizaje, pero esto va mucho más allá. Hay que definir de manera clara nuestra población objetivo y sistematizar la metodología de diagnóstico. No podemos depender de estrategias aisladas, hay que utilizar criterios estandarizados, hay que enviar de manera oportuna al nefrólogo. Identificar el surgimiento de la telenefrología como una herramienta particularmente útil en regiones con acceso limitado a especialistas. El acceso universal a la medicación nefroprotectora. Registrar nuestros hallazgos y nada de esto puede sostenerse sin los mecanismos de gobernanza y sustentabilidad que son las políticas públicas y los liderazgos en salud. Así que, pues bueno, quisiera terminar con esta imagen. Ya todo el mundo la conocemos, es Fray Antonio Alcalde extendiendo su mano a un hombre consumido por la enfermedad. Y quiero resaltar dos o tres puntos. El primero es que la enorme vulnerabilidad de nuestros pacientes. La enfermedad renal crónica transforma por completo la vida de las personas y de las familias. Detrás de cada cifra, detrás de cada indicador epidemiológico y de cada estadística que podemos haber observado en la sesión de hoy, pues existe un ser humano que deposita la confianza en el nefrólogo. Y la segunda, pues es la responsabilidad moral que tenemos como profesionales de la salud. Fray Antonio Alcalde entendió que la medicina debía acercarse a quienes más lo necesitan, sin importar su condición social o económica. Y gracias a esa visión, pues nacieron las instituciones que tenemos hoy en día y a la cual estoy muy orgulloso de pertenecer. Así que sigamos pues el ejemplo del fraile de la calavera. Debemos recordar que la salud renal no solamente es un reto clínico, es un compromiso de justicia social. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel, por esta excelente presentación. Definitivamente preocupante, pues, las cifras que podemos observar en las estadísticas, que no nada más son locales, sino son mundiales, y que lleva a generar un trastorno, como ya lo señalaste bien, de tipo social, de tipo familiar, económico, incluso político, porque involucra todas las esferas y que definitivamente tenemos que ahondar sobre la búsqueda de soluciones, y creo que nos ha rebasado un poco la cantidad de pacientes y la capacidad de resolverlo, debido a que muchos, y bastantes de ellos, creo que la mayoría, requieren de los trasplantes renales. Entonces, definitivamente nos queda clara esta información en que hay que apoyarnos todos, que es necesaria una forma de buscar nuevas alternativas, pero definitivamente, bueno, tú eres el experto, doctor, agradecemos toda esta información y dejamos unos minutos para preguntas y respuestas de nuestros compañeros que se han conectado por esta vía. Si alguien tiene alguna duda, con gusto lo recibimos.
Bien, pues creo que aquí tenemos una intervención. Dice Griselda Yadira Castañeda Gómez, muchas gracias por la información, doctor. Soy enfermera del Fray Antonio Alcalde y también paciente renal en etapa tercera. Entonces, saludos, Griselda. Mencionar algo importante, Gris, saludos. El decir paciente renal de repente genera un poquito de controversia, como el decir paciente diabético. Eres una paciente que vive y que lucha con enfermedad renal crónica. ¿Sale? No eres una paciente renal, riñones tenemos todos. Así es. Bien. Pues creo que se agotan aquí ya. Están también Carlos Pérez. Dice, ¿por qué en la zona de Jocotepec y Poncitlán existen tantos casos de enfermedad renal crónica? Sí, bueno, yo creo que el doctor Guillermo García fue uno de los que primero, fue uno de los primeros que identificaron este problema. Diversas cosas. El tema del clima, la falta de acceso al agua potable y metales pesados. Bien. Nos dice Carlos Pérez, perdón, la zona de Ocotlán. Bueno, creo que también, ¿verdad? Dice Gaby Gaitán, justo estoy en la zona y he visto muchos niños de edad escolar con hematuria y proteinuria. Sí, en Poncitlán la prevalencia en adultos es del 12%, comparado a nivel mundial con el que es el 10%, pero en niños llega a ser hasta el 15%. Entonces sí es muy frecuente que en niños veamos este problema. Así es, lamentable situación que afecta a los niños desde temprana edad, ¿verdad? Sí. Bien. Y dice aquí Gaby Gaitán, ¿qué se puede hacer al respecto? Pues prácticamente lo que les puse en la sesión. Hacer los estudios correspondientes y no dejar que esto progrese. O sea, identificar los determinantes que existen previo al nacimiento de estos niños para saber por qué nacen con con un limitado número de nefronas. Ya no, vaya, repito, ya no es nada más el tamizaje y la identificación del caso, es saber por qué, saber qué está pasando antes de. Bien. Perfecto. Si no hay más intervenciones, queremos decirles que esta sesión queda grabada en el canal de YouTube, el cual ya dejamos aquí en la bandeja de mensajes para que los pueda redirigir con el link y puedan revisar de nueva cuenta la sesión. Agradecer al doctor Manuel Luis por esta excelente presentación y también al doctor Jaime Briceño, quien es director del Hospital Civil de Oriente, quien con mucho agrado nos permite que su personal y sus médicos puedan participar en estas importantes sesiones académicas, científicas, que nos dan a conocer la problemática y las soluciones que podemos tener a nuestras enfermedades. Dice Carlos Pérez, también aquí, ¿son de utilidad clínica la utilización de alfa-Z análogos en enfermedad renal crónica? La respuesta más corta es un no determinante. Puede haber muchos aristas en esta respuesta, pero la evidencia cada vez nos demuestra más que no. Además, son medicamentos muy caros. Necesitarías tomar más de 6 tabletas al día para poder tener un efecto que es un efecto reducido. Bien. Margarita Córdoba dice gracias, buenas tardes. Carlos Pérez también muchas gracias. Y bueno, pues queremos agradecer a todos los que se conectaron, saben que aquí está la información, agradecerte, doctor Manuel, por esta excelente presentación, esperamos de nueva cuenta tenerte aquí como invitado con temas tan importantes como este. Saludos hasta el Hospital Civil de Oriente y agradecidos con todos, que tengan un excelente día. No sé si quieras algún mensaje de despedida, doctor Manuel. No, nada más agradecer la invitación. Gracias. Gracias a todos. Que tengan un excelente día. Estamos viéndonos el próximo miércoles. Saludos.